doctora Diana Marbor de la Comisión de Riesgos. Bueno, ahora sí, jueves 18 de mayo de 2023, segundo módulo de un curso que nos jerarquiza, que es de la Asociación de Abogados del Fuero, teniendo el honor de tener en nuestra casa virtual a los funcionarios de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Ayer tuvimos una exposición del doctor Unzaga Domínguez, que no me permite que la califique de magistral, pero así lo fue. Fueron 2 horas 20 de un material imprescindible que se va a complementar con el de hoy, con los doctores Temperoni y Martínez Linares, Federico Martínez Linares y Juan Facundo Temperoni. Con Juan Facundo tuve el honor, como dije ayer, de compartir el dictado de clase de posgrado en la Universidad Católica de La Plata. Ambos profesionales tienen un currículum impresionante que los hace merecedores del lugar que hoy ocupan en la Suprema Corte Provincial. También se encuentra presente Guillermo Unzaga Domínguez y varios de los directivos de la Asociación de Abogados del Fuero, por supuesto el secretario general, el doctor Facundo Castro, la doctora Valeria Biagioni, directora de Noveles, en este momento, y varios amigos de la casa. Siendo las 18:08, y sin más preámbulo, le voy a ceder la palabra al doctor Facundo Castro, que va a hacer la presentación formal, no sin antes agradecerles a Juan Facundo Temperoni, a Federico Martínez Linares y especialmente a Guillermo Unzaga, que es el padre de esta iniciativa, para tener hoy este evento de primer nivel en forma gratuita para todos nuestros asociados y el público laboralista en general, en nuestra plataforma que llega a más de 1.800 asociados y más de 15.000 abogados laboralistas del país y del exterior. Facundo Castro, la palabra es tuya. Les mando un abrazo fuerte a todos los presentes. Muchas gracias, Nahuel. Buenas tardes a todos. Gracias por estar conectados. Bueno, hoy contamos, como dijo Nahuel, con dos expositores de lujo. Está el doctor Federico Martínez Linares, es abogado por la Universidad Católica de La Plata, magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales por la Universidad 3 de Febrero y especialista de Derecho Procesal Profundizado por la Universidad Notarial Argentina. Se desempeña como relator laboral letrado de la ministra Hilda Kogan en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y es académico examinador en el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires en los exámenes para jueces del trabajo. También tenemos al doctor Juan Facundo Temperoni, es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, se desempeña como relator laboral, letrado del doctor Daniel Soria, de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, y es profesor adjunto de la Cátedra de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UCALP, con sede en La Plata. Asimismo, es publicista, conferencista y autor del libro La extinción del contrato de trabajo en la SCBA, de la editorial García Alonso de contenido jurídico. Ahora sí, le cedo la palabra a los expositores. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por la convocatoria. Gracias a Nahuel, también a Guillermo. Es un gusto estar acá con ustedes. Y bueno, la temática para que se nos convocó, en principio es para conversar un poco respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el ámbito local o provincial, para lo cual, con el doctor Temperoni vamos a intentar dividir las exposiciones a los aspectos más didácticos en una especie de módulo de admisibilidad, del cual me voy a ocupar yo, y más adelante él abordará la procedencia. Voy a intentar compartir una pantalla con un PowerPoint bastante simple, pero bueno, a ver si me sale y comenzamos un poco a hablar de las cuestiones para las que hemos convocado. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Perfecto, perfecto. Bueno,
En principio, para comenzar un poquito a hablar del recurso y la aplicabilidad de ley en el ámbito provincial, vamos a hacer una breve referencia a la teoría general de la accesión. Antes de que me reten, va a ser muy breve, se lo digo especialmente al doctor Temperoni, que siempre me cuestiona estas cosas. Pero bueno, me parece interesante mencionar algunas cuestiones que remontan un poco a los inicios de la figura. El vocablo casación nos lleva a interpretar que estamos refiriéndonos a la anulación de una sentencia que aplica o interpreta mal el derecho. Pero también hablamos de una descalificación de aquellas sentencias que tienen una errónea interpretación de los hechos y de las pruebas que han sido analizadas en una sentencia. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque, como decía antiguamente, desde siempre, el doctor Hitters, la finalidad de la casación no solamente satisface una necesidad teórica, sino que también tiene un fin práctico. Y este fin práctico, a su vez, se correlaciona con los diferentes modelos de casación, ya sea la casación pura, de origen francés, donde solamente se buscaba definir el conflicto a través de una rescisión o revocación del contenido puro de la sentencia, y la variante española o impura, en la que con posterioridad a esa revocación se definía el contenido fundamental jurídico de la cuestión, digamos, reponiendo o reformando la sentencia con la nueva definición del Tribunal de Casación. La casación tiene tres finalidades. Una finalidad que podemos llamar nomofiláctica, fiscalizadora, que responde justamente a los orígenes de la figura, que viene desde la tradición francesa, la pre-revolucionaria, digamos, a partir del siglo XVIII, donde encontramos esta finalidad fiscalizadora nomofiláctica que proviene de lo que entendemos guardar la ley. Nomus ley, filazo guardar, a lo que se refiere a ocultar o fiscalizar el contenido de las sentencias y de las conductas que sigue la gente, que sigue el justiciable, a partir de la labor del juez. Pero esta función, esta original función fiscalizadora, a su vez tiene su segunda faceta, su correlato, con la fiscalización del propio fiscalizador, es decir, con el examen o análisis de lo que el propio juez hace. Esta original finalidad de la casación tiene a su vez una segunda etapa, con su correlación histórica, que es la finalidad uniformadora y que es la que hoy podemos decir tenemos como mayor utilidad en el ámbito de la casación, que es básicamente lograr a partir de la homogeneización de los fallos de las sentencias y de la doctrina legal, que ya la vamos a definir en un ratito, lograr una seguridad jurídica o un estándar donde los tribunales de grado puedan seguir a los efectos de lograr justamente esta seguridad jurídica. Y como una tercera instancia, o una tercera finalidad, encontramos la finalidad dipelógica, y en particular nos referimos a la justicia del caso, que básicamente es la esencial a los efectos de la nueva casación, de la modernidad del derecho procesal. Estamos hablando de que no puede haber, o no puede concebirse en esta instancia, en este momento, una vía recursiva o una vía casatoria sin buscar la justicia del caso. La justicia del caso, precisamente, nos releva a lo que es esta segunda fase de la casación impura, la casación española, como les mencionaba, esa casación que a su vez genera una composición positiva en el pleito, que precisamente busca la justicia. Y está consagrado concretamente en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855. Algunos conceptos más breves para poder continuar con la exposición en particular del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Cuando vamos a referirnos a la teoría general de la casación, siempre hablamos de un presupuesto original, y ese presupuesto es el error. El error como falibilidad del hombre, como falibilidad humana. Ese error, en los pronunciamientos de un juez, a su vez tiene dos variantes. Un error que puede ser en las formas que se siguieron hasta el dictado del pronunciamiento, lo que se llama el error improcedendo, y el error
derivado de la aplicación normativa. Ahí estamos hablando del error injudicando. Este error se intenta de canalizar o resolver a partir de la impugnación. La impugnación, a su vez, tiene un conducto, y ese conducto es la motivación. Cuando hablo de motivación, me refiero particularmente a los fundamentos que da un magistrado en las sentencias objeto de la casación. Porque esas motivaciones precisamente van a ser las que le van a dar al recurrente los elementos o instrumentos para poder, a su vez, revertir el pronunciamiento si está mal resuelto. Y el medio instrumental de esta impugnación, a su vez, es el recurso. Esta impugnación, a su vez, tiene dos facetas. Una faceta que es la rescisión o iudicio rescindens, que es aquella parte de la impugnación en la cual anulamos un fallo que no está ajustado a derecho, y la siguiente, el iudicium rescisorium, que es la faz compositiva. La impugnación, entonces, obviamente, hablando en un amplio espectro, tiene dos formas de ser canalizada, a través de la apelación y a través de la casación. Estos dos instrumentos tienen diferencias notorias, y esto es lo que quiero hacer notar. Estas diferencias, primero, parten del motivo que los impulsa. Para interponer un recurso de apelación, estamos hablando obviamente de la sede ordinaria, solamente se necesita un agravio, ¿bien? Un motivo que defina que ese pronunciamiento tiene algún yerro material. En cambio, la casación requiere un motivo legal para poder poner en funcionamiento al máximo tribunal, en este caso de la provincia, pero al máximo tribunal del fuero. Por otro lado, la apelación tiene a su vez un amplio espectro de análisis, es decir, dentro del marco de un recurso de apelación pueden analizarse tanto hechos como derechos e ingresar en diferentes cuestiones vinculadas al pronunciamiento. El recurso de casación no. El recurso de casación, los hechos quedan a la vera de la decisión y solamente se analizarán motivos legales que van a definir el cuestionamiento, siempre hablando en principio. Y por lo demás, tenemos en la casación el iudicium rescindens y el iudicium rescisorium operan conjuntamente en el mismo acto, o por lo menos pueden hacerlo. En la apelación no. En la apelación solamente se aplica el iudicium rescindens y luego la faz compositiva la hará el tribunal de la instancia. Entonces, por lo demás, podemos llegar al análisis de cómo llegamos en la faz compositiva o en la casación, cómo llegamos a analizar los requisitos que hace falta sortear para poder ingresar al estudio de un recurso. Y acá sí tenemos los presupuestos o los requisitos de admisibilidad y los requisitos de procedencia. Cuando hablamos de requisitos de admisibilidad, nos estamos refiriendo a aquellos requisitos legales que forman parte del procedimiento y que van a tener que sortear una primera fase de la impugnación para poder acceder a conocer el recurso. La procedencia, por lo demás, hace a cuestiones sustanciales más vinculadas con la norma legal que puede ser violada o erróneamente aplicada. Dicho esto, sabido es que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires tenemos tipificados tres recursos: el recurso de inconstitucionalidad, el recurso de nulidad y el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, que tienen jerarquía constitucional. Los tres están específicamente regulados en el artículo 161, inciso primero y tercero de la Constitución local, y a su vez, cada uno de ellos tiene a su vez su reglamentación particular en las leyes procesales de diferentes materias, tanto en laboral, en 653, como el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia, la Ley 2008 en el Fuero Administrativo, el Código de Procedimiento Penal. Como dijimos entonces, que después vamos a entrar un poquito más en profundidad, el
El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, así como sus dos pares provinciales, requieren, para poder acceder al ámbito casatorio de la Suprema Corte Provincial, de superar una doble membrana o una doble limitación, está dada por los requisitos de admisibilidad y procedencia. Los requisitos de admisibilidad van a ser analizados, en primer lugar, por el tribunal o juzgado de primera instancia, o juzgado o cámara de apelación, en caso de que sea una materia no laboral, digamos, donde hay una segunda instancia, y un segundo examen de admisibilidad que también va a ser efectuado por la Suprema Corte Local. Este segundo examen, como dato relevante, podemos mencionar que va a estar realizado actualmente por la Secretaría correspondiente a la materia que se debate dentro del ámbito de la Corte Provincial. Antiguamente, hasta el año 2009, existía una Secretaría de Actuación que era la que concentraba la admisibilidad de los recursos, o el examen de admisibilidad previo de los recursos, y después, obviamente, se distribuía por materia para el examen de la procedencia. Hay varios requisitos de admisibilidad comunes a los tres recursos extraordinarios que recepta la Constitución local, a los cuales me voy a referir sucintamente, porque creo que son, algunos incluso supongo que los habrá expuesto ayer el doctor Únzaga, pero podemos mencionarlo del siguiente modo. Primero, para poder interponer un recurso extraordinario necesitamos un gravamen, un agravio, así como para formular o promover una demanda se requiere un interés. Para recurrir se necesita un agravio. Una materia que particularmente le genera un perjuicio a quien a su vez es legitimado para recurrir, y acá tenemos el segundo requisito común de los recursos, la legitimación para recurrir. Solo puede ser legitimado para recurrir quien es parte en un proceso. Quien es parte le causa agravio. Cuando hablamos de parte, también podemos extenderlo a la participación de terceros, sea voluntaria, y al Ministerio Público. Como tercer requisito común, encontramos a la definitividad de la sentencia, la sentencia sea definitiva, emanada de un tribunal de última o única instancia. Acá después vamos a entrar por ahí en alguna casuística, pero básicamente podemos decir que se entiende, la doctrina de la Corte entiende por sentencia definitiva, aquella que recae sobre la cuestión principal de la litis, sobre la cual hay decisión final. Pero también, y yendo a la interpretación de lo que dice el artículo 279 del Código Procesal Civil y Comercial Local, también decimos que hay sentencia definitiva cuando la cuestión se resuelve respecto de una materia incidental, pero que a su vez termina la litis o hace imposible su continuación. Esta última hipótesis doctrinariamente se ha extendido a aquellas cuestiones que, aún pudiendo reeditarse en algún otro procedimiento, esa posibilidad es demasiado dificultosa o escabrosa, y en consecuencia el tiempo que dura la vía intentada hace desvanecer el derecho. El plazo, como cuarto requisito común, los recursos extraordinarios de la Corte se deben interponer dentro de los 10 días de notificado la sentencia que se impugna, de manera improrrogable y perentoria. Acá se podría hacer alguna salvedad en torno a la posible interpretación o interposición de un recurso de aclaratoria. Como se interpone un recurso de aclaratoria y la materia que es aclarada en la resolución posterior es parte del agravio del recurso, podría considerarse en alguna eventualidad extendido el plazo recursivo a partir de la resolución aclaratoria, hipótesis que no funciona cuando lo que se recurre no fue parte de la aclaratoria. Las copias, que es un requisito que hoy es bastante obsoleto, a tenor del nuevo sistema de presentaciones electrónicas,
Obviamente, como saben, con anterioridad a esta implementación, el artículo 120 del Código de Procedimiento Provincial imponía la obligatoriedad de tantas copias como partes haya en el proceso, situación que ahora ha devenido carente de virtualidad, digamos. Por otro lado, la suficiencia técnica, vista no como requisito de fundabilidad, de lo que después se va a ocupar el doctor Temperoni, sino básicamente la suficiencia técnica previa, digamos, que hace a la admisibilidad y que está dada por los motivos legales que incentivan la promoción de los recursos. Y acá es fácil concluir que en cada uno tenemos una característica particular. Cuando hablamos del recurso de inaplicabilidad de ley, el artículo 279 del Código de Procedimientos se refiere a que tiene que haber una violación o errónea aplicación de la ley o de la doctrina legal. Ese es el motivo legal que enerva o que implica, impone la procedencia previa o la admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley. Obviamente ya habrán visto, pero el recurso de nulidad tiene su origen o su admisibilidad técnica cuando se encuentran violadas los artículos 161, 168 y 171 de la Constitución local, cuando hay una omisión de cuestión esencial, cuando hay una falta de fundamentación legal, cuando no hay mayoría o voto a acuerdo individual de los jueces. Y por último, el 299 de la Constitución Provincial también regula los requisitos de admisibilidad del, 299 del Código de Procedimiento Local, también regula los requisitos de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad local, básicamente referidos a cuando hay un choque o una errónea aplicación de una norma por no ser compatible con la Constitución provincial. Y por último, la constitución de domicilio como requisito común, que ya tampoco tiene demasiada virtualidad a partir de la existencia del domicilio electrónico. Ahora bien, yendo específicamente a la materia que nos convoca, el recurso de inaplicabilidad de ley bonaerense es, sin temor a decirlo, el más importante de los tres que regula la Constitución local, lo que queda reflejado a su vez en la cantidad o en el número de recursos que ingresan justamente al máximo tribunal en relación a los otros dos recursos previstos en la normativa. El recurso de inaplicabilidad de ley bonaerense constituye una vía de impugnación extraordinaria ante la Suprema Corte local contra las sentencias definitivas de última única instancia a las que se le atribuye la violación o errónea aplicación de la ley o de la doctrina legal. Se trata de un recurso dedicado exclusivamente al análisis de cuestiones de derecho, quedando excluidas de su ámbito de aplicación las materias vinculadas al análisis de la prueba y de los hechos ventilados en la causa. Siempre, claro está, esta posibilidad ha quedado, por la doctrina de la Corte, ha quedado un poco desdibujada a través de la posibilidad de ingresar al análisis de cuestiones fácticas y probatorias por conducto de la doctrina del absurdo, que hace referencia básicamente a cuando la interpretación que ha formulado un tribunal de grado, tanto de los hechos como de las pruebas, o de los escritos constitutivos del proceso, ha resultado de modo, ha resultado tan ilógica que hace perder el sentido de la propia sentencia. En esos casos, que son de hipótesis bastante acotadas, la Corte puede ingresar al análisis de los hechos y de las pruebas. Se trata de un recurso, a tenor de lo que dijimos en un comienzo, básicamente de origen, del origen de la casación impura o española, en tanto permite la posibilidad de casar el fallo y después ingresar a la fase compositiva final. Y a su vez no va a abordar cuestiones procedimentales o errores improcedendo, toda vez que
toda esa clase de yerros está dirigida a ser abordada por el recurso extraordinario de nulidad. Ahora bien, para ingresar al análisis específico de la materia, deberíamos interpretar qué dice o qué entiende la Corte por ley, concepto de ley, a que se refiere el artículo 279 del Código de Procedimiento, y qué se entiende por doctrina legal. Cuando hablamos de ley, estamos hablando, conforme a la doctrina de la Corte, cualquier norma genérica y abstracta que forme parte del derecho positivo, ya sea una norma de forma o de fondo, incluyendo en este concepto la Constitución, tratados, leyes, incluso ordenanzas municipales e incluso la costumbre, en ciertos casos. Y en lo referido a la doctrina legal, es una figura que realmente ha tenido bastantes interpretaciones. Es una figura que ya viene de la ley de enjuiciamiento española, y básicamente encontramos en ella una de las finalidades de la casación, y que está consagrada en el artículo 161 de la Constitución local, es la uniformación o la uniformidad de la jurisprudencia. La doctrina legal la podemos definir como la interpretación que hace el alto tribunal, la Suprema Corte, de las normas legales que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia. Para definir este concepto, no podemos dejar de decir que la doctrina legal de la Corte solo requiere para su conformación una sentencia. ¿Bien? Hemos escuchado varias veces que se ha dicho que la doctrina es la reiteración de fallos en un mismo sentido. No. La doctrina legal de la Corte se conforma con una sola sentencia. Y es más, no requiere que haya unanimidad de los integrantes del alto tribunal en la conformación de ella, sino solo mayoría. Y esa doctrina legal solamente va a perder vigencia por otra doctrina legal que la sustituya. Resulta ya, digamos, conocido resaltar la importancia de la doctrina legal, sobre todo para los magistrados de las instancias anteriores, porque aun cuando pueden, en cualquier caso, esto siempre lo dejamos resaltado, pueden dejar a salvo sus propias opiniones personales, el acatamiento de la doctrina legal conduce a lograr una economía procesal y una uniformidad de la jurisprudencia que realmente es trascendente a los efectos recursivos. No es doctrina legal, y esto lo aclaro también porque hay varios casos que se presentan diariamente donde se pretende hacer pasar por doctrina legal cosas que no lo son. Los fallos de otros tribunales, incluso de la Corte Nacional, no es doctrina legal. La doctrina de autor no es doctrina legal. Las opiniones disidentes no son doctrina legal. En consecuencia, ese concepto es acotado a los fallos de la Corte, aun cuando sea uno solo, que definen una relación sustancial en el marco del análisis o la interpretación de una norma legal. La importancia de la doctrina legal de la Corte queda de manifiesto no solo en la Ley de Procedimiento Laboral, 11.653, artículo 55, que ya lo vamos a ver, sino también en normas que exceden la materia propiamente dicha, o cualquier materia propiamente dicha, está incluso en la Ley Orgánica del Poder Judicial 5827, cuando regula la figura del secretario, donde en sus diferentes variantes, una de ellas variantes para poder aplicar un secretario, básicamente está en el seguimiento de una cuestión análoga por doctrina legal. Ahora bien, dicho esto, volvemos más específicamente al examen de admisibilidad en el ámbito del recurso de inaplicabilidad de ley. El examen de admisibilidad en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el ámbito provincial tiene dos vías. La primera, que se da en el Tribunal de Trabajo de primera instancia,
que va a examinar, en principio, conforme dice el 281 del Código de Procedimiento, civil comercial me refiero, ¿no? Si la sentencia es definitiva, si se ha interpuesto en término, y después habla de las demás cuestiones vinculadas a las materias procesales, es decir, si se realizó el depósito, si el monto es suficiente, si las partes tienen la capacidad, si tienen legitimación para recurrir. Ese es el examen hasta el cual se tiene que limitar el tribunal de grado. Luego, la Corte hace un nuevo examen de admisibilidad. Un nuevo examen de admisibilidad más profundo y que a su vez está íntimamente emparentado con el examen de fundabilidad y que hace sí a la procedencia del recurso. Este segundo examen básicamente está orientado a definir que el recurso sea autónomo, diferenciado y suficiente. Cuando hablamos de autónomo es que el recurso se autoabastezca. Diferenciado es que tenemos que diferenciar las vías recursivas. Muchas veces sucede que interponen un recurso en el cual no podemos distinguir dónde comienza uno y termina el otro. Me refiero a recursos de diferente naturaleza, por ejemplo, recurso de nulidad y uno de inaplicabilidad de ley. Y luego de este examen de autonomía, suficiencia y diferenciación, ya sí se profiere el examen de fundabilidad, que ahí sí, el recorte exclusivo de la Suprema Corte también, pero hacia la procedencia, y que en un ratito lo va a exponer el doctor Temperón. Como dijimos y anticipé, en cuanto a los requisitos específicos del recurso de inaplicabilidad de ley, vamos a tener, para no ingresar nuevamente al análisis particularizado, porque muchos de estos conceptos los comparten con las restantes vías recursivas, me voy a centrar en algunos específicamente. Primero, aunque ya mencioné un poquito anteriormente, voy a detenerme en la sentencia definitiva como requisito de admisibilidad. El concepto ya lo dimos, son aquellas que recayendo sobre un asunto principal, objeto de la ley dispone el fin del pleito, o que aún recayendo sobre una cuestión incidental o accesoria, hacen imposible la continuación de la ley. Sin embargo, la casuística en el ámbito recursivo es muy extensa, muy extensa. Podemos citar algunos casos, por ahí, solo efecto ilustrativo. En la causa Corbalán, que acá la cito, ya a esta altura no es nada novedoso, pero se ha dicho, en el marco de un recurso de queja, que aquellas cuestiones están vinculadas a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley 27348, la ley de adición 14399, siempre van a revestir carácter definitivo porque no pueden ser replanteadas en una instancia posterior. Por el contrario, vinculado con la misma materia, en otras causas, por ejemplo Zárate, que acá se las nombro en el PowerPoint, se definió que aquellas sentencias que condenen, o sentencias o resoluciones que condenen, o que ordenen, mejor dicho, el tránsito, es decir, que ordenen terminar un tránsito previo por sede administrativa en el ámbito de las comisiones médicas, estamos hablando, obviamente, en materia de riesgos del trabajo, que intimen a terminar el trámite, esas definiciones no revisten carácter definitivo, porque pueden ser replanteadas en una instancia ulterior. Sin embargo, más allá de estas cuestiones específicas, quiero detenerme en dos cuestiones particulares que hacen al recurso de inaplicabilidad de ley y no a los restantes medios recursivos. Estamos hablando del valor del litigio y del depósito del 280, ¿no? Del depósito previo. Siempre hablando, no ahora en el marco del derecho del trabajo, sino en el marco general del recurso de inaplicabilidad de ley. En lo referido al valor del litigio y al depósito, la propia Constitución
la provincia de Buenos Aires, en el artículo 161, inciso 3, condiciona la admisibilidad de la vía a lo que surja de las leyes de procedimiento. Es decir, le da la posibilidad a las leyes de procedimiento de establecer cortapisas para la admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley. Y así fue que el artículo 278 del Código Procesal Local define que para que el recurso sea examinado, pueda ingresar al análisis de la Suprema Corte, debe superar cierto valor. Ese valor, antiguamente, antes del 2010, de la ley 1441, era, era un importe tasado, y hoy directamente se lo vincula con la ley arancelaria, y el mínimo para poder ingresar, importe mínimo para poder ingresar el análisis de un recurso de inaplicabilidad de ley a la Corte, es 500 ius arancelarios. Por acuerdo de la Corte, el acuerdo 4100 de 2023, a partir del 1 de mayo, ese ius tiene un valor de 8.955 pesos, por lo que el mínimo para acceder a la Corte hoy son 4.477.500 pesos. En lo que concierne al depósito, y reitero, siempre hablando del recurso extraordinario de ley en general, y no en el marco del derecho al trabajo, se requiere el depósito equivalente al 10% del valor del litigio, y dicha oración no puede ser menor a 100 ius arancelarios ni superior a 500. Siempre en estos casos están exentos del depósito quienes gocen del beneficio de litigar sin gastos, los representantes del Ministerio Público y los que nombren en el proceso en virtud de un nombramiento de oficio o por razón de un cargo público. Ahora sí, vamos específicamente a la admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de la violencia en materia laboral. Y es interesante ir específicamente a esto por conducto de la doctrina legal de la Corte, a los efectos, tal vez, de poder diferenciar, primero, las particularidades de la materia, y segundo, las particularidades de su admisibilidad en el ámbito pretoriano de la Corte. Como sabemos, el artículo 55 de la Ley Especial del Fuero, la Ley 1153, dispone que contra las sentencias definitivas de los tribunales solo pueden interponerse los recursos previstos en la Constitución, y el de inaplicabilidad de ley solo va a ser concedido cuando el valor exceda respecto de cada actor la suma fijada por el Código Procesal Civil y Comercial, salvo que el fallo recurrido contraríe la doctrina legal. Luego, hay otras excepciones que seguidamente la vamos a ver. Pero para poder ingresar en este análisis, entiendo de relevancia poder analizar cuál es el monto computable, cómo computamos el monto para poder ingresar al examen del recurso y para sortear este valladar de admisibilidad. La doctrina legal de la Corte define que, en primer lugar, es carga del recurrente demostrar que la cuantía de lo cuestionado supera el mínimo legal. Esto es muy importante, porque si el recurrente no lo demuestra, la Corte no tiene por qué, por la legal, ingresar a definir el importe del interesado. Con lo cual, el recurso se va a examinar, en esta hipótesis, en el marco del límite que prevé el artículo 55 de la Ley Especial del Fuero, que no es otro que la violación de la doctrina legal. Es decir, no puede examinarse otra cosa que no sea la concordancia o la violación de la doctrina legal que se denuncia transgredida en el recurso respecto de la sentencia de grado. ¿Cómo computamos este monto? Bueno, para definir cuánto es el valor de lo cuestionado, solamente hay que tener en cuenta lo cuestionado ante la instancia casatoria, es decir, el valor de los agravios que se interponen ante la Corte
con exclusión de intereses y costas, salvo que formen parte del agravio. Y acá para poder hacerlo un poco más simple, podemos diferenciar los supuestos en los que hay una sentencia condenatoria de los supuestos donde hay una demanda rechazada. Cuando hay una sentencia condenatoria, primero es requisito inescindible tener la liquidación de capital, intereses y costas que debe formular el secretario de un tribunal, el artículo 48 de la Ley Procesal del Fuero, para poder a partir de ahí definir cuál es el valor de lo cuestionado. Insisto, el valor de lo cuestionado de la sentencia condenatoria va a estar dado o representado solamente por aquellos rubros que contenga el recurso, sobre los que hay agravio. Es decir, por ejemplo, si tenemos una demanda por despido y por accidente de trabajo, si solamente estamos recurriendo el despido, no vamos a computar el valor del accidente de trabajo a los efectos de ingresar o superar el escollo de admisibilidad. Y en caso de que la demanda sea rechazada, vamos a tomar en cuenta exclusivamente aquellos ítems o rubros que hayan sido peticionados en la demanda y que sean objeto de recurso. Hay una hipótesis particular que me parece que es interesante exponerla, que tiene que ver con la llamada acumulación objetiva de pretensiones. Cuando nosotros analizamos o definimos cuál es el valor de lo cuestionado ante la instancia casatoria, en general tenemos que hacer una disquisición en función de si las pretensiones que introducimos en una misma demanda son independientes entre sí, si es que hay más de una, ¿no? Siempre y cuando haya más de una. Son independientes entre sí, o una, por el principio de eventualidad, sustituye a la otra, en cuyo caso se deben tomar independientemente la cuantía de cada una de ellas, o por el contrario, si estamos hablando de pretensiones que estén vinculadas o sean sucesivas, en cuyo caso el valor de lo cuestionado es la sumatoria de ambas pretensiones. Es decir, cuando se interpone un recurso, habría que tener en cuenta si las pretensiones que introdujeron en la demanda, que sean materia de recurso, están vinculadas entre sí por razones de continencia, accesoriedad o subsidiariedad. Y en caso de que lo estén, el valor de lo cuestionado sí va a ser la sumatoria de las dos pretensiones si son objeto de recurso. De lo contrario, la Corte va a hacer una digresión y va a separar la cuantía de cada una de las pretensiones, y ahí sí ingresamos a un análisis distinto a los efectos de la admisibilidad, porque si el valor de lo cuestionado en cada una de ellas no supera el monto mínimo, serán abordadas en el marco de la excepción que prevé el artículo 55, esto es, insisto, verificar si la doctrina legal está violada en el caso determinado. No ingresaremos en ningún otro tipo de consideración. Esta doctrina fue acuñada ya hace bastantes años, año 2008, creo que fue la primera, la causa Barroso. Es una doctrina mayoritaria de la Corte, hay opiniones disidentes que no hacen esta distinción, pero la doctrina legal de la Corte es esta, y hay que tenerla en cuenta porque cambia radicalmente la forma en que se va a analizar las pretensiones que son objeto de recurso y su procedencia está realmente condicionada. Por ejemplo, si nosotros demandamos, o hay una demanda que contiene un despido y un reclamo por diferencias salariales, si esas diferencias salariales son motivo del despido, es decir, están vinculadas con el despido, no podemos hablar de dos pretensiones autónomas y en consecuencia el valor de lo cuestionado va a estar dado por la sumatoria de los rubros del despido con más las diferencias salariales. Por el contrario, si demandamos por diferentes cuestiones, despido y diferencias salariales, el valor de lo cuestionado en cada uno de esos rubros va a ser distinto.
y se van a abordar de modo diferenciado. Bueno, dicho esto, dijimos que entonces la admisibilidad del recurso va a estar dada, si no supera el monto mínimo previsto en la ley procedimental, va a estar limitado al análisis de la violación de doctrina legal. Está previsto en el artículo 55, primer párrafo, la última parte. Y en este caso sí debemos precisar un poco qué entendemos por violación de doctrina legal. Y no me voy a meter demasiado porque entiendo que también es un aspecto de la suficiencia del recurso y que lo puede llegar a abordar Facundo. Pero precisando un poco someramente el concepto, entendemos que hay violación de doctrina legal cuando la que se denuncia violada en un recurso a los efectos de poder superar este escollo de admisibilidad barra procedencia, ya en este caso, se refiere a situaciones jurídicas y fácticas similares al motivo del recurso. Es decir, si nosotros denunciamos la violación de doctrina legal respecto de una temática particular de una sentencia, la doctrina legal que se cita hay que ser minucioso y explicar concretamente en qué consiste, y esa doctrina tiene que tratarse de un caso, de una hipótesis fáctica y jurídica muy similar para que la Corte pueda ingresar en esta admisibilidad y barra procedencia, reitero. En este concepto, y lo digo someramente para no ingresar en el análisis posterior, no ingresamos por violación de doctrina legal cuando se vinculan cuestiones concernientes a la doctrina del absurdo, cuestiones fácticas y probatorias, tampoco por doctrina mayoritaria de la Corte cuando nos referimos a normas vinculadas a temáticas de naturaleza procesal. Y, insisto, hay que ser muy puntilloso en la denuncia y acreditación de las causales examinadas para poder ingresar por esta vía. Al margen de esta excepcional hipótesis habilitante, la ley prevé en el artículo 55, la ley 1153 me refiero, prevé distintas hipótesis que a su vez habilitan o excepcionan el análisis de admisibilidad en cuanto a lo atinente al valor de lo cuestionado. Una de ellas es cuando la sentencia condena el desalojo de la vivienda del trabajador, lo cual no tiene demasiadas particularidades que ameriten una explicación diferenciada. Cuando se ventilan cuestiones de valor indeterminado, obviamente siempre se insta a la carga de determinar, cuando sea determinable ese valor, se insta a la carga de poder determinar la cuantía de lo cuestionado, el valor de lo cuestionado, pero todos sabemos que hay varios supuestos en los que es imposible definir el valor de lo cuestionado y en consecuencia ahí tenemos una excepción al análisis limitado independientemente de la cuantía del valor de lo cuestionado. En estos casos, por ejemplo, por citar solo algunos, cuando hay un cuestionamiento vinculado a la sanción combinatoria mensual del artículo 132 bis de la Ley de Contratos de Trabajo, que obviamente se trata de una cuantía que está sujeta a reiteración, salarios que están sujetos a su reiteración, por lo tanto se subsane la omisión en el cumplimiento de la demanda legal, o también, por ejemplo, cuando la condena sea determinativa y no, o declarativa, perdón, y no tenga una condena de naturaleza pecuniaria. Por ejemplo, cuando se condena la entrega de certificados de trabajo, certificado de constancia documentada del artículo 80. Luego, además de esta hipótesis, tenemos el supuesto del liticonsorcio. En el liticonsorcio sucede que, obviamente, el liticonsorcio puede ser activo, pasivo o mixto, ¿no? Cuando la pluralidad se encuentra en el actor, el demandado, o en ambos. Pero
Lo relevante es que la norma especial, el artículo 55 de la ley 653, prevé una hipótesis diferenciada de la del 278 del Código de Procedimiento Local, y obviamente por tratarse de una materia especial, es la que tenemos que seguir. El artículo 278 del Código de Procedimiento Local establece que va a ser admisible el recurso cuando hicieren mayoría los que recurren con suficiencia de monto. Es decir, si recurren 10 codemandados, coautores, en este caso codemandados, tienen que hacer mayoría, o sea, ser 6 quienes reclamen más del valor de lo cuestionado. El caso del artículo 55 es mucho más flexible y prevé la hipótesis de que con el hecho de que uno solo de los que recurren inste el procedimiento por un monto mayor del mínimo legal, va a admitirse el recurso sin la limitación. Pero para eso, el recurso tiene que versar sobre similares puntos litigiosos. Otra de las excepciones a la limitación del valor de lo cuestionado es cuando se debaten cuestiones federales. Cuestiones federales, ya sean simples o complejas, directas o indirectas, no cabe distinción. En estas hipótesis, salvo, obviamente estamos hablando de cuestiones federales directas e inmediatas, que cumplan los requisitos lógicos de la ley 48, del artículo 14 de la ley 48, para poder ser analizadas. En esos casos, no rige la limitación del valor de lo cuestionado. Y asimismo, no podemos olvidar, y esto sí, también lo digo porque hay un montón de casos donde se plantea la inconstitucionalidad del artículo 55 y del 278 en cuanto a la limitación, y la Corte ya ha dicho desde hace largo tiempo que en modo alguno estos cortapisas o estas limitaciones procedimentales vulneran los derechos constitucionales a ser oído por un tribunal independiente e imparcial, con lo cual la constitucionalidad de la norma es un tema sobre el cual la Corte ya se ha expedido y no tiene ningún sentido seguir por ese canal. Y por otro lado, ya vamos al restante requisito diferenciado o diferenciador en materia laboral, que no es otro que el depósito previo, que obviamente tiene características muy particulares y distintas del depósito previsto en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. En esta hipótesis, solamente en el ámbito del derecho del trabajo, los recursos de la aplicabilidad de la ley solamente se van a conceder previo depósito de capital, intereses y costas, con la sola excepción de los honorarios de los profesionales que representan o patrocinan a la parte recurrente. ¿Cuál es la finalidad de este depósito? O este depósito previo. Básicamente, la Corte lo ha dicho en innumerables oportunidades, la finalidad es la de asegurar el cobro de la creencia respecto del cual la sentencia de corte, perdón, la sentencia de grado constituye una fuerte presunción favorable. Es decir, hay cierta verosimilitud del derecho a percibir esa indemnización, con lo cual, le decía, la finalidad se encuentra salvada, y aún más, la vemos más nítida cuando podemos visualizar que el interesado no va a requerir la necesidad de instrumentar un proceso de ejecución para cobrar su creencia una vez confirmada la sentencia, y a su vez, para disminuir la intención de alongar los pleitos para eximirse del pago, sabiéndose del propio sin derecho, digamos. En cuanto a la naturaleza jurídica, este depósito tiene una naturaleza de medida cautelar, es decir, es un aseguramiento previo del crédito
Y obviamente con esta naturaleza estamos hablando de un accesorio que sigue la suerte de lo principal y que no tiene nada que ver con la naturaleza del tributo o de la carga impositiva, ¿verdad? Ya hemos dicho que el límite al ingreso a la Corte en cuanto al valor de lo cuestionado es constitucional, lo mismo corre para el depósito, el mismo artículo 161 que lo prevé, la Corte ha declarado que en modo alguno estas limitaciones impiden al justiciable acceder a ser oído ante un tribunal competente, y en consecuencia, hace tiempo ya esta temática se encontraría resuelta. Vamos a lo trascendente. El régimen legal del depósito. Como dijimos, para exigir el depósito del artículo 56, requerimos una condición inicial y sustancial, que es la existencia de una sentencia condenatoria. Es decir, una pretensión de condena que haya sido admitida, que haya sido estimada por el tribunal. En caso de que nos encontremos con una sentencia desestimatoria, en caso de que se quiera recurrir, obviamente, desde el punto de vista del empleador, el depósito que corresponde abonar es el depósito del artículo 280, es decir, no comprensivo de capital e intereses. Ahora, también existen casos donde aún ante la existencia de sentencia condenatoria corresponde pagar este depósito. Son casos muy aislados y entre ellos tenemos, en primer lugar, cuando hay una pluralidad de condenados respecto de los cuales, de condenados, una pluralidad de demandados, y se ha admitido la sentencia respecto de unos y no de otros, pero tienen algún motivo legal para impugnar una sentencia. Estos últimos, no condenados y que tienen algún motivo legal para impugnar, no tienen obligación de depositar por conducto del artículo 56, si es el 280. Tampoco cuando... ¿Hola? ¿No se cortó o no? Bien. Tampoco cuando los sujetos secundarios del proceso, por algún motivo particular, tienen intención de recurrir, incluso una sentencia condenatoria. Me refiero a, por ejemplo, abogados y peritos. No tienen que introducir el depósito del artículo 56, y sí el del 280. Y tampoco cuando la sentencia condenatoria sea declarativa. Bien. Ahora bien, sí hay exclusiones taxativas del depósito de naturaleza legal, que están previstas en el propio artículo 56. Y son dos. En primer lugar, cuando haya concurso o quiebra judicialmente declarado, parte del recurrente, tiene que haber una sentencia declarativa, la sola presentación no da lugar a la exención, y por otro lado, cuando el quien recurre es el fisco provincial. Les recuerdo que el artículo 280, o sea, el depósito común para el recurso de inaplicabilidad de ley, prevé otras exclusiones distintas. Aquellos casos donde no hay un beneficio de litigar sin gastos, o donde recurra el Ministerio Público o algún obligado con carga pública. Estas limitaciones, por ejemplo, cuando hay un beneficio de litigar sin gastos, sacando al trabajador, que en cualquier hipótesis está exento del depósito, por su condición, aún porque no es condenado por su condición y por el artículo 22 de la 1153 en cuanto al beneficio de pobreza. Aún en caso de beneficio de litigar sin gastos, es interesante mencionar que cuando un recurrente o un demandado quiera recurrir una sentencia que no le es favorable, tiene la posibilidad
de pedir por vía incidental un beneficio de quedarse sin gastos. La Corte originalmente requería el beneficio definitivo para poder exonerarlo del depósito del artículo 56. Hoy, en aras de la defensa en juicio, lo ha morigerado pidiendo el provisorio, pero que dentro del plazo de 3 meses acredite la existencia de una concesión definitiva. Pero sí quería mencionarles que aún en el caso de que el recurrente goce del beneficio de quedar sin gastos, recurrente condenado, esa exención de costas, de gastos causídicos, solamente alcanza precisamente a los gastos causídicos, es decir, debe realizar igual el depósito del capital y de intereses, solamente va a estar exento de los gastos causídicos. Así se resolvió a partir del presidente Castillo, que ahí se los menciona en el PowerPoint. Y otra posibilidad de exención del depósito, o excepción, mejor dicho, está dado ya por vía pretoriana el supuesto del conocido precedente Troche Báez, de la Corte de la Nación, donde el máximo tribunal nacional revocó un pronunciamiento de la Corte local, de la Corte provincial, al cual se accedió por vía de queja, y ordenó que nuevamente se analice un caso particular donde se había denunciado la imposibilidad de satisfacer el depósito previo por ser exagerado en relación a su capacidad económica. Y en ese caso la Corte local no había ingresado en el análisis de los estados contables de la empresa, aplicando directamente las previsiones normativas. A partir de ese precedente, la Corte local también, en ese sentido, siguió con esa línea en caso de la demostración de una imposibilidad de depositar que sea obviamente demostrada en el caso concreto. El plazo para formular o introducir el depósito del artículo 56 va a ser el mismo que aquel previsto para el recurso. Junto con la deducción del recurso entre los 10 días notificada la sentencia, hay que depositar de manera obligatoria el depósito de capital, intereses y costas. Sí, acá hay una diferenciación con la vía civil y comercial, donde prevé la posibilidad, siguiendo la norma nacional, la posibilidad de intimar a los efectos de que se integre, se deposite o se integre el depósito si fue deficientemente introducido. Esta posibilidad, dada la finalidad intuitiva del depósito del artículo 56, no la prevé en nuestra materia. En caso de que no haya depósito, sin previa intimación, se declara desierto el recurso, se desestima. En cuanto al alcance, la propia norma lo indica, hay que depositar el capital reclamado, los intereses y las costas, esto es, la tasa, la sobretasa de justicia, el bono, los honorarios de los abogados y de los peritos, cuando me refiero a abogados, con exclusión de aquellos de la parte que deduce el recurso. Una hipótesis particular encontramos en la pluralidad de recurrentes. Cuando recurren más de una de las partes demandadas, por ejemplo, en principio, cada parte debe satisfacer el depósito del artículo 56. Excepcionalmente, cuando el recurso deducido por las partes verse sobre similares puntos litigiosos, es posible deducir un único depósito que abastezca la totalidad de los recursos. Incluso en esos casos se puede dividir 50% y 50% la carga de deducir, de depositar. ¿Por qué está dicho esto? Básicamente porque si dos partes deducen dos recursos con diferentes puntos litigiosos y uno de ellos es estimado, y consecuentemente se le hace la devolución del depósito, si compartieron ese depósito, la finalidad tuitiva se pierde, el aseguramiento ya no está más. En consecuencia, solo se puede unificar el depósito cuando dos partes recurren
por conducto de los mismos puntos litigiosos. Y para cerrar, solamente mencionar, porque esto lo dice la propia norma, el depósito puede ser sustituido, el depósito formulado a la orden del tribunal y en custodia del Banco Provincia, puede ser sustituido por valores o títulos públicos equivalentes y a valor de mercado, siempre a pedido de parte, ¿no? Donde el tribunal de oficio, por medio de oficio, lo puede solicitar. Puede ser de relevante interés hoy por el momento inflacionario en el que vivimos, pero lo importante acá es que el depósito debe ser introducido en su totalidad. Luego está la posibilidad de pedir la sustitución y que no puede ser caucionada. Es decir, es una hipótesis en segunda instancia. El depósito debe ser cumplido plenamente y en su totalidad bajo procedimiento de declarar desierto el recurso. Bueno, hasta acá entiendo que hemos dado un pantallazo de los requisitos de admisibilidad del recurso y estoy abierto a las preguntas que quieran formular. Bueno, Federico, muchísimas gracias. Si querés dejar de compartir pantalla, ahí está. Justo las preguntas que fueron haciendo en el chat, las fuiste respondiendo y los colegas fueron diciendo que habían escuchado las preguntas, así que brillante la explicación y la exposición. No sé si alguno tiene alguna duda, puede, acá justo, sí, muy claro, están diciendo. ¿Cómo toman una pregunta que es, ¿cómo toman las variaciones del use arancelario que normalmente son retroactivas? ¿Se fue Federico? Sí. Sí, se cayó. Se le apagó cerró. se le cerró la conexión. O algo pasó. Ahí está entrando. Ahí está. Ahí lo admitimos. Ahí se está uniendo, un segundito. Espérame un segundo. Ahí te solicito para que reactives el audio, Federico. Ahí está, gracias. Ahí está. Se me había desconectado. Ahí justo hicieron una pregunta que es ¿cómo toman las variaciones del use arancelario que normalmente son retroactivas? Pregunta Mariana. Bien, en rigor, a los efectos del depósito, perdón, del límite de valor, se toma en cuenta, no sé si lo dije en algún momento o se me pasó, es el valor de lo cuestionado al momento de la interposición del recurso. Entonces, el valor de lo cuestionado está dado por las resoluciones de la Corte a partir de las fechas que digan las resoluciones, pero tenemos que retrotraernos al momento o a la fecha de que el recurso es interpuesto. Yo digo retrotraernos porque por ahí no lo vemos en el momento en que se deduce el recurso, pero en rigor, cuando el interesado deduce el recurso, en función de esa fecha, es el monto mínimo que debe satisfacer. Bien, y acá hay una nueva pregunta. Dice, me quedó una duda. Para determinar el valor del litigio en caso de una demanda rechazada, ¿se toma el valor de la demanda y se actualiza de alguna forma? No, se toma el valor de lo reclamado en la demanda, siempre y cuando sean objeto de recurso, ¿no? Objeto de agravio. Correcto. Valor nominal. No hay ninguna actualización en ese caso. Muy bien. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta más, pasamos con el doctor Temperoni, si les parece bien. Adelante, Juan. Bueno, buenas tardes, noches, ya me dejaron cerca de la cena, pero bueno, agradezco a Abogado del Fuero, a Nahuel, a Guillermo, a todos los que están acá rodeando a la organización y empiezo a introducirme un poco en el tema que elegí yo. Hemos delindado, por un lado, en admisibilidad, que lo dio Federico Martínez Linares, mi amigo Federico, y por otro lado yo voy a seguir con el otro paso lógico en la mirada de los recursos extraordinarios locales, que es ya la etapa de procedencia. Fundamentalmente enfocado en lo que es la suficiencia.
¿Por qué elegí el tema de la suficiencia? Primero que es algo escasamente abordado en las obras científicas que se dedican a lo que son los recursos extraordinarios locales. Y segundo, porque esta charla está fundamentalmente dirigido, pienso yo, imagino, a colegas que ejercen libremente la profesión. Y hay que tener en consideración que el índice mayor de recursos rechazados, la causa mayor de rechazo de recursos, está dada justamente por la insuficiencia del recurso. Ahora, ¿qué es la suficiencia o su otra cara, la cara negativa, que es la insuficiencia del recurso? Primero refresquemos algunas expresiones técnicas, algo Federico mencionó. De un lado tenemos la admisibilidad, que está referida a los recaudos formales que deben reunir el recurso, sentencia definitiva, plazo, monto, interés para recurrir. Por otro lado tenemos los requisitos de procedencia, que hace a la fundabilidad de la impugnación. Esto es la existencia de un motivo legalmente autorizado de una condición sustancial para que la impugnación resulte procedente. Estos motivos legalmente autorizados son los que distinguen a los recursos extraordinarios de los recursos ordinarios o de apelación. No se ingresa en el camino hacia el Tribunal Superior por cualquier motivo, sino por esos legalmente enunciados en la Ley de Procedimiento. La Ley de Procedimiento Laboral, que remite, en este caso, al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, y que nos reenvía en lo que es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, a la violación o errónea aplicación de la ley o doctrina legal. En cuanto a errónea aplicación o violación, no voy a entrar en distinciones. En lo personal, técnicamente me parece que es lo mismo. El tratamiento en la práctica que hace la Corte no hay una diferenciación. Más allá de esto, es sabido que tanto admisibilidad como procedencia, el incumplimiento de estos requisitos fulmina al recurso. Este recurso no va a tener éxito. Lo que sucede es que, a diferencia de lo que podemos hablar en la admisibilidad, cuando nos situamos en la etapa de fundabilidad, en la etapa de procedencia, en la etapa de suficiencia, la labor que se le exige al letrado, la labor estrictamente jurídica que se le exige al letrado, es mayor. Admisibilidad tenemos motivos tabulados, no hay un campo muy amplio para que se mueva tanto el juzgador como el letrado. El plazo tiene que estar cumplido, el monto tiene que ser suficiente, el depósito tiene que ser efectuado con suficiencia, la sentencia a atacar o la resolución a atacar debe ser definitiva o equiparable a tal. No hay mucho juego, mucho campo acá para la argumentación, para el esfuerzo jurídico. Sí va a haber una labor del abogado, pero distinta. En cambio, cuando hablamos de la procedencia, acá hablamos de lo que es lógica, de lo que es argumentación. Es decir, un esfuerzo quizás más profundo. ¿Qué es esto de la fundamentación? La fundamentación es la actividad que debe realizar el abogado tendiente a romper la sentencia apelada. Acá hay una relación de lo que es motivación del fallo como antecedente de lo que es fundamentación de la impugnación como consecuente. Hay una relación entre la motivación y la impugnación, porque la impugnación debe estar ceñida desde ya a lo que es la motivación del fallo. Esto parece obvio, pero tiene sus detalles que ahora los vamos a ir viendo. En palabras de la Corte, se exige traer contra el decisorio recurrido una crítica frontal, razonada y seria de todas sus motivaciones. El escrito de interposición de recursos debe bastarse a sí mismo para que su lectura pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. No son palabras mías, son palabras que a diario utiliza la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires cuando examina esto de la suficiencia del recurso.
Es verdad que el término para algunos autores, por ejemplo, una de las obras más consultadas en la provincia de Buenos Aires en materia de recursos, no en materia de recursos específicamente en el ámbito laboral, sino en lo que es el campo civil y comercial, que es la obra de recursos extraordinarios de Juan Carlos Witters. Este autor dice que lo que es la suficiencia se sitúa entre la admisibilidad y la faceta de procedencia. En rigor, y en lo que podemos ver en los pronunciamientos de la Suprema Corte, digamos, si vamos al campo de lo visible, cuando la Corte habla de suficiencia o insuficiencia, habla de una primera mirada en la etapa de control de procedencia del recurso. Una etapa inicial del control de procedencia. El recurso tiene que ser suficiente para que luego, con posterioridad, la Corte pueda analizar y decir si hay una violación de la ley o de doctrina legal. Podría decirse que se trata de la capacidad del planteo argumental para conducir a la Suprema Corte a examinar la presencia de alguno de aquellos motivos legales que autorizan al recurso extraordinario. Digo capacidad porque cuando hablamos de suficiencia, vamos a la RAI, dice capacidad. Capacidad, acción adecuada para tal fin. Esto es, el recurso tiene que tener capacidad, tiene que tener potencia para llevar al juzgador en sede extraordinaria a analizar si acontece, se verifica el error. Pese a innumerables fallos de la Suprema Corte que aluden a la insuficiencia, el término de suficiencia o insuficiencia no lo vemos en la legislación procesal aplicable. No está, con una reserva, que ahora la voy a complementar, ¿no? No está presente en el artículo 279 del CPC, del Código Procesal Civil y Comercial, aunque vive en él. La suficiencia está unida inescindiblemente al 279. El recurso tiene que ser suficiente para evidenciar esos motivos. Tampoco está en el texto de la ley 11.653, tampoco está en el texto de la ley 15.057. Lo encontramos recién en el artículo 31 bis de la ley 5827, bajo la actual redacción, esto es, según el texto de la ley 12.961 y la modificación de la ley 13.812, que acá nos trae esto de la insuficiente fundamentación. Cuando hablo del artículo 31 bis de la ley 5827, que lo mencionó Federico en su exposición, estoy hablando de la recepción del llamado certiorari local. Comúnmente llamado certiorari local, aceptado por la mayor parte de la comunidad jurídica como certiorari local, porque trae reminiscencias a lo que sería el certiorari en el ámbito del recurso extraordinario federal, aunque en realidad esta es una herramienta distinta. También podría llamarse una facultad de resolución simplificada, como dice Carlos Camps, por ejemplo. Más allá de estas descripciones, lo cierto es que el artículo 31 bis, en una de sus partes, dice: en cualquier estado de su tramitación, si la Suprema Corte de Justicia considerare que los recursos extraordinarios de nulidad, de inconstitucionalidad o de inaplicabilidad de ley o doctrina legal no reúnen los requisitos esenciales, que han sido insuficientemente fundados, que plantean agravios desestimados por el mismo tribunal y otros casos análogos, o que la cuestión que someten a su conocimiento es insustancial o carente de trascendencia, podrá rechazarlo con la sola invocación de la presente norma y la referencia a cualquiera de las circunstancias precedentemente expuestas. Cuando hablamos de suficiencia, no aludimos solamente a un recaudo que tiene que tener el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. También estar presente en el extraordinario de nulidad y en el de incondicionalidad. Ahora, ¿por qué lo elegí o por qué lo resalto en el ámbito de inaplicabilidad de ley? Primero, porque es el recurso protagónico. Es el recurso protagónico en todos los fueros. El recurso por excelencia es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Segundo, porque en el recurso extraordinario de nulidad la carga de suficiencia se ve aminorada, las causales del recurso extraordinario de nulidad son más lógicas, de orden lógico son más cerradas, omisión de cuestión esencial,
falta de acuerdo, falta de mayoría de opiniones, falta de voto individual, ausencia de fundamentación legal, no juega tan fuerte acá la necesidad de la suficiencia de la impugnación, que también está presente ya. Y también está presente el recurso extraordinario de incondicionalidad. Pero la verdad no voy a mirar mucho esto porque elegí un solo recurso, pero además porque el recurso extraordinario de incondicionalidad, en lo que es en el ámbito laboral, tiene muy poca práctica, muy poco uso, muy pocos superan el umbral de la admisibilidad, es una causal muy puntual. Retomando esto de la suficiencia por primera vez en el ámbito legislativo provincial que nos compete, extraído en esta facultad, este certiorari negativo, esta faceta negativa, que le faculta a la Corte mediante una resolución simplificada y en cualquier estado de la tramitación, es decir, prescindiendo, por ejemplo, del dictado de autos para el acuerdo del 283 del Código Procesal Civil y Comercial, rechazar sin más el recurso, cuando es insuficiente. Digo sin más, pero con una motivación, ¿no? Que es identificando esta causal del 31 bis, la insuficiente fundamentación. Y con esta herramienta se rechazan una gran cantidad de recursos día a día y en los últimos 2 años creo yo que en mayor proporción. Así que es importante lo de la suficiencia del recurso porque cierra la puerta ni bien se inicia el camino ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, un mal planteo argumental. Y estos males que pueden aquejar al recurso en miras a la suficiencia tienen distintas aristas. Yo anoté algunas que tienen algunos puntos que merecen ser comentados, se detectan con más frecuencia. Primero voy a empezar por lo básico. Lo básico y quizás pueda ser también tan básico como antipático, que es el requisito de una buena redacción y escritura en el recurso. Parece ser algo básico, lo es. También lo es que hay muchas deficiencias en el recurso que rodean a esto. No estoy hablando de errores ortográficos, que también los hay, dejemos de lado eso, sino de una claridad y un diagrama en impugnación que abastezca al recurso. En el ámbito nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado la acordada 4 del 2007 que alude a esto que estamos diciendo, ¿no? El artículo 1 de la acordada se centra en la extinción y el tamaño elegible de la letra, renglones. Bueno, su artículo 2 prescribe que debe tener una carátula con los datos del expediente. También la mención clara y concisa de las cuestiones planteadas como índole federal, en aquella sede, acá lo de la cuestión federal no sería exigible, con la simple cita de las normas involucradas en tales cuestiones y los presentes de esta Corte sobre el tema. También prescribe la acordada que no se debe incurrir en reiteraciones, el relato debe ser claro y preciso, debe contener la demostración que el pronunciamiento impugnado le ocasiona al recurrente un gravamen personal, concreto, actual, y esto es fundamental. La refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que dan sustento a la decisión apelada. Esto es fundamental. Estas reglas de ya no tienen, la acordada no es aplicable en el ámbito provincial, lo voy a aclarar, no es aplicable en el ámbito provincial a los fines de los recursos locales. Sí la va a mirar la Suprema Corte cuando efectúa el control de admisibilidad un recurso extraordinario federal. Pero bueno, en el ámbito de nuestros recursos locales no es aplicable. ¿Sería conveniente tener reglas similares? Pienso yo que sí. Pienso yo que sí, pero no con una lógica para cerrar la vía recursiva. Al contrario, con una lógica para que se mejoren los recursos. Porque uno, cuando está en el órgano revisor, quiere ver un buen recurso. También quiere ver una buena sentencia, pero quiere ver un buen recurso. Y quiere leer con facilidad. Quiere ver con facilidad cuál es el agravio, en qué consiste el agravio.
en qué consiste el error, en qué consiste la violación de la ley, la violación de la doctrina legal. Porque esto exige un esfuerzo, y el esfuerzo también cansa. Estamos hablando, parece, de cuestiones metajurídicas, pero está todo unido. Lo cierto es que en el ámbito provincial solamente tenemos las pautas del Acuerdo 3975 del 2020, que actualizó la acordada 2514 del 92, habla de los tamaños de las hojas, interlineados, letras, pero la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires exige muchos de estos recaudos. La refutación de todos y cada uno de los argumentos, ahora vamos a ver que es algo esencial, algo que condiciona a la suerte del recurso. También vemos esto de la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la reiteración de argumentos, del mal del copy-paste. Una de las malas cosas que trae la digitalización, dentro de todas las buenas, es la posibilidad de copiar y pegar. Muchas veces se pega algo totalmente desconectado de lo que son las concretas aristas que tiene el litigio. Eso no es que, no voy a hablar personalmente, no es que predispone mal al jugador, pero sí ensucia la técnica del recurso. Sí baja la calidad técnica del recurso. La mera reiteración también. Bueno, hablemos de otro punto, promiscuidad recursiva, algo ahí que campea un poco entre la admisibilidad y la procedencia. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires suele emplearlo como un fundamento para destacar la insuficiencia del recurso. No estamos hablando de la promiscuidad argumental dentro del mismo recurso de inaplicabilidad de ley, sino de la confusión y la mezcla en una misma pieza procesal de distintas vías de impugnación. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires va a mirar un recurso, una pieza recursiva, y en esta pieza, en este escrito, están confundidos, están entremezclados argumentos que pertenecen a distintos recursos deducidos por el impugnante. Argumentos que pertenecen al recurso extraordinario de nulidad, mezclados con otros propios del recurso de inaplicabilidad de ley, y sabemos que cada vía tiene sus motivos legales diferenciados. Cuando hablo de nosotros, hablo de la Suprema Corte, inspeccionamos los recursos y no podemos deslindar, lógicamente, qué argumento pertenece a qué vía de impugnación. Rechazamos el recurso. Rechazamos el recurso por promiscuo. Dice la Corte, son de tal manera distintas las fuentes de los medios de impugnación a que se refieren los artículos 279, 296 y 299 del Código Procesal Civil y Comercial, que el hecho de pretender fundarlos en los mismos argumentos o entrelazándolos, salvo supuestos excepcionales, es totalmente inadmisible. Corresponde desestimar los embates cuya promiscuidad argumental genera una confusión en la que no es posible desentrañar dónde comienza o finaliza una u otra, no resultando función de este tribunal suplir esta clase de deficiencias. Cuando alude acá a la inadmisibilidad, alude a que es inatendible el recurso. No quiere decir concretamente que sea un incumplimiento de un requisito de admisibilidad. Otro tema, otro punto dentro del gran tema de la suficiencia. La carga esencial de citar la norma o doctrina legal que se denuncia transgredida y de explicar en qué consiste el yerro que se le atribuye al pronunciamiento impugnado. Dice la Corte, debe ser rechazado por insuficiente fundamentación, con sustento en el artículo 31 bis de la ley 5827 que vimos, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, si bien denuncia la normativa legal o doctrina erróneamente aplicada, prescinde de explicar sobre el modo en que dicha transgresión o yerro se había producido en el pronunciamiento impugnado. Es decir, que acá hay una doble carga. Primero, de denunciar concretamente cuál es la norma legal o la doctrina legal
que se denuncia, que se alega erróneamente aplicada o violada. Pero no finaliza acá el accionar que se le exige al buen recurrente, sino que también debe explicar de qué modo se produce o se materializa esta transgresión. Debe evidenciarlo. Evidenciar cómo, de qué modo se aplicó mal la ley, de qué modo se aplicó mal la doctrina legal, lo que también encierra un esfuerzo argumental. Otro aspecto referido a estas cuestiones que venimos hablando está vinculado con la denuncia de violación del principio de congruencia. Dice la Corte que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que bajo la denuncia de infracción al principio de congruencia manifiesta su disconformidad con respecto a la interpretación de los términos de la demanda, pero no alega la existencia de absurdo en la interpretación de los escritos constitutivos del proceso ni denuncia la violación de las normas procesales que se vinculan con el principio que se estima vulnerable. Acá hablamos de un postulado procesal que tradicionalmente, generalmente está vinculado con los términos de la pretensión plasmada en la demanda y también de la defensa inserta en la contestación de la demanda. Por eso, en estos casos, cuando el principio procesal está unido a los alcances de determinados escritos, generalmente los escritos postulatorios, junto con la violación del principio de congruencia, debe alegarse la existencia o la configuración del absurdo, de vicio de cuneo pretoriano. ¿El absurdo dónde? El absurdo en la valoración o en la ponderación que hizo el tribunal de los alcances de esos escritos. Y no solamente esto, sino que también debe denunciarse la violación de la norma que regula el principio de congruencia. Artículo 47, infine, de la Ley 11.653, 34, inciso 4, y 163, inciso 6 del Código Procesal Civil y Comercial. Entonces, esta denuncia está acompañada de una complejidad de cargas que hay que abastecer. Denuncia violación del principio de congruencia si se refiere a los términos en que hubo de interpretarse con denuncia de violación de absurdo y denuncia de violación de la norma que regula el principio de congruencia. Todo esto, si rebunda la violación, no le va a hacer mal a la impugnación. Mejor que cumpla con todos estos requisitos. Y vinculado con la violación del principio de congruencia, concretamente con una de sus caras, con lo que sería la incongruencia citra petita o infrapetita, hay que tener en consideración que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no es la vía idónea para canalizar este tipo de incongruencias, es decir, de la incongruencia por omisión en considerar cuestiones litigiosas. ¿Por qué? Porque sabemos que es el recurso extraordinario de nulidad el cauce apropiado para llevar las denuncias de omisión de cuestiones esenciales. Ahora, si el recurrente quiere denunciar que el tribunal omitió un argumento, pero omitió un argumento que no tiene esa esencialidad, no es uno de los grandes capítulos que han conformado el tema decidendum, sino que es uno de los argumentos, un argumento más dentro de ese tema, y el tribunal lo omitió. Acá hay que tener en consideración que si esa pretendida omisión se denuncia en el recurso extraordinario de nulidad, va a ser desestimada la denuncia. Porque las omisiones propias del recurso extraordinario de nulidad son las omisiones de cuestiones esenciales. Por eso la doctrina de la Corte, que recién cité, que dice que la omisión de cuestiones litigiosas no es propia del recurso de inaplicabilidad de ley, hay que leerse de omisión de cuestiones litigiosas que sean cuestiones esenciales.
porque si se trata de argumentos que no tienen esa esencialidad, la vía idónea es el recurso de inaplicabilidad de ley. Y si hay una duda en cuanto a la esencialidad y se va a recurrir por ambas vías, se reiterará. Pero si no es esencial, es el recurso de inaplicabilidad de ley la vía idónea. Seguimos con el absurdo. El absurdo, habíamos dicho, sobre todo el absurdo en su faceta material, el absurdo valorativo, el absurdo en la valoración de la prueba, una causal que no está prevista expresamente en el Código Procesal Civil y Comercial, en el 279, pero ha sido de construcción pretoriana y ha sido en el ámbito del procedimiento laboral, donde ha adquirido más fuerza, y donde por primera vez se ha receptado jurisprudencialmente. El absurdo, su demostración, esto lo tiene dicho innumerables veces la Suprema Corte, requiere la configuración del error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa. Esto es un error extremo, un yerro extremo del tribunal. Un yerro extremo del tribunal, que no es demostrado mediante simples discrepancias, mediante una opinión no acorde o disconforme del recurrente. Tiene que ser un error grave. Un error grave que algún viejo procesalista decía que el absurdo se demuestra en 2 palabras. No, hay veces que el absurdo no se demuestra en 2 palabras, aunque sea tan grave. Hay veces que ese error grave hay que traerlo un poquito a la luz, porque puede situarse en alguna complejidad en materia de prueba. No siempre esa gravedad, esa importancia que tiene en el quiebre lógico, se demuestra en 2 palabras. Ahora bien, en la actual doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, cuando se denuncia el absurdo, no es necesario, no es exigible la denuncia de violación de la norma que regula el sistema de apreciación de la prueba en el ámbito del procedimiento laboral. Esto es, antes, el anterior criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires exigía, junto con la denuncia de absurdo, la violación del artículo 44, inciso D, de la ley 11.653, que contempla lo que es la apreciación en conciencia de la prueba. Actualmente basta con denunciar el absurdo. Obviamente basta con denunciarlo y después hay que acreditarlo, pero no es necesario denunciar la violación de la norma del artículo 44, inciso E. Bueno, me está quedando un poco tiempo. Iba a hacer alguna anotación, queda bastante, pero referida a la actual redacción del artículo 46 de la ley 11.653. Hago mucha referencia a la ley 11.653 porque sabemos que a raíz de la resolución 3199 del 2019 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se ha precisado que, como todavía no se han implementado los órganos que trajo la ley 15.057, por ahora es operativa la ley 11.653. Bueno, fuera de este paréntesis, remarco el artículo 46 en su redacción actual de la ley 11.653, porque la ley 14.740 del año 2015 le trajo una vueltita de redacción ya en tono de obligación del tribunal de dejar constancia, a pedido de la parte, de alguna circunstancia que puede ser decisiva en la futura interposición de un recurso. Tiene algunos temas de redacción, pero bueno, esto es importante mientras no se implemente universalmente los medios de retención tecnológicos de la prueba. Ahora se ha avanzado mucho, hay audiencias de vista de causa videograbadas, todo empezó con planes pilotos de la Suprema Corte, después fueron seguidos por varios tribunales, por ejemplo el Tribunal de Trabajo 2 de La Plata, el más cercano que tengo
geográficamente. Pero bueno, mientras no exista universalmente en todos los casos la implementación de medios de retención de prueba, como la videograbación, que está regulada en la ley 15.057, pero no en la ley 11.653, quería remarcar esto, la importancia por ahí de quizás de que el letrado solicite al tribunal, si eso reviste trascendencia, que se deje constancia en el acta de algún dicho del testigo. Sigo avanzando porque me queda poco tiempo. Denuncia fundada en indubio propietario del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, con la redacción de la Ley 26.428 en sus dos proyecciones, indudo en el alcance e interpretación de la ley o indubio en la apreciación de la prueba. Quiero subrayar que cuando se hace una denuncia fundada en la violación del indubio, tiene que haber acontecido una duda por parte del juzgador de grado. Tiene que haber una duda que podría decir muy difícil de encontrar en un pronunciamiento que el tribunal confiese o exprese. Tengo una duda, pero no obstante, tengo por acreditado tal hecho. Tengo una duda en cuanto a los términos de la ley, pero esta norma interpreto porque tiene dicho la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que este tipo de denuncias supone justamente una duda manifestada en el pronunciamiento y que no tiene andamiaje cuando hay una plena convicción del tribunal y no hubo ninguna incertidumbre ni duda en los términos del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo. Avanzo, medio acelerado. Denuncia fundada en la violación de una cláusula de fuente convencional, un convenio colectivo, una fuente formal propia del derecho al trabajo, producto de la autonomía negocial de los sujetos colectivos. Para la Suprema Corte, el convenio colectivo de trabajo no constituye una ley en sentido formal. Con lo cual, los agravios vinculados con una cláusula de un convenio colectivo de trabajo difícilmente puedan ir acompañados o puedan implicar una violación de doctrina legal, pues la doctrina de la Corte refiere a la interpretación que realiza la Suprema Corte de las normas legales que han regido la relación sustancial, así por tradición. Así que hay que tener en consideración la necesidad de encarrilar este tipo de impugnaciones en el marco del absurdo. Otro punto, la exigencia de refutación. Dice la Suprema Corte que el recurso extraordinario e inaplicabilidad de ley resulta insuficiente cuando no se concrete una impugnación circunstanciada de las conclusiones que integran el veredicto y la sentencia, limitándose a la expresión de meras discrepancias subjetivas. El ataque certero. Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se desentiende de los argumentos centrales del fallo al omitir al recurrente formular una crítica certera y eficaz contra dichas motivaciones. En ambos casos aludimos o nos traen recuerdo de lo que dice la acordada 4 de 2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a los requisitos de recurso extraordinario federal. Acá las subjetivas discrepancias, el ataque que no se hace cargo de derribar concretamente el razonamiento del fallo, va a ser desechado, va a tener, no marcar el fracaso del recurso. No solamente hace falta exponer la razón que esgrime el recurrente, sino que hay que hacerlo demostrando que los argumentos, que la motivación del fallo es errada. La motivación del fallo configura una violación a la ley, una violación a la doctrina legal, o que es errada desde el punto de vista del quiebre lógico situado en el absurdo. Lo mismo cuando se exige que el recurrente se haga cargo de denunciar la violación
no solamente de las normas no actuadas en el fallo, sino de las normas actuadas. ¿Por qué al aplicar tal norma se violó? ¿Por qué debió aplicar otra? Reiteración. También hablamos de lo que es la reiteración argumental. Es insuficiente el recurso extraordinario en la aplicabilidad de la ley que a través de la mera reiteración de los argumentos que fueran sometidos a consideración del órgano de origen no constituye una réplica adecuada y eficaz de lo decidido. Acá no es que la Suprema Corte diga que no es válido ningún agravio que implique una reiteración de un argumento ya llevado a la instancia, sino que si se reitera ese argumento que se llevó a la instancia, esa reiteración debe hacerse cargo de lo que dijo al respecto el tribunal en el fallo que se está impugnando. Desde ya que generalmente el argumento que se ha traído en el recurso sigue la línea de lo argumentado en la instancia. Es más, los argumentos novedosos que no fueron y pudieron haber sido llevados a la instancia son desechados por extemporáneo por la Suprema Corte. Lo que se dice es que, en la sana doctrina, que la reiteración debe hacerse cargo, o debe ser rediseñada, haciéndose cargo de los argumentos que ahora fueron plasmados en el fallo que se está atacando. Otra mención podemos hacer los argumentos cuando se recurre, cuando se acude, para no ser tan redundante en el recurso, cuando se acude a los argumentos del voto minoritario del tribunal de grado en la sentencia. Se dice que en este caso el agravio carece de idoneidad. Esto hay que leerlo entendiendo que el argumento del magistrado que quedó en minoría, el razonamiento, la fundamentación, puede ser útil, puede ser válida, incluso puede ser aceptada por la Suprema Corte esa argumentación. Lo que sucede es que si el recurrente trae una argumentación en este sentido, no debe limitarse a reiterar lo que dijo el voto minoritario, sino que si se inscribe en esa línea de razonamiento, debe además derribar eficazmente las razones que constituyen la opinión mayoritaria del tribunal. Ya voy cerrando, me quedan 6 minutos, ¿no? Tenía que anotado algo sobre la memoria contemplada en el artículo 284 del Código Procesal Civil y Comercial. La verdad que esto, a tono personal, es un instrumento, me parece que podría, que me oye algún procesalista, que también me gusta esa especialidad, pero bueno, es un instrumento que no le veo mucha razón de ser en el actual procedimiento laboral, al menos lo que es la memoria. Quizás en algunos casos podrá tener alguna trascendencia, pero bueno, lo cierto es que está aplicable supletoriamente 284 del CPC, al que nos envía la ley 11653. Quería decir que el recurrente no puede relajar su esfuerzo argumental teniendo en consideración que luego de la interposición del recurso puede haber una instancia para mejorarlo en la memoria. La memoria no tiene, no tiene espacio para que se mejore lo dicho en el recurso, menos aún para que se incorporen nuevos argumentos. Un punto, ya terminando, me queda otro más y ya lo cierro. Violación de doctrina legal. Quería aclarar que algo dijo Federico: cuando se denuncia la violación de doctrina legal, en el actual criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, no es necesaria citar la norma legal emparentada con esa doctrina. Antes sí se exigía. Ahora la Corte, yo creo que en un correcto temperamento, ha delindado. Si se cita violación de doctrina legal, no se requiere denuncia de violación de norma.
Esto tiene una explicación porque son dos motivos legales tipificados diferentes y autónomos. Entonces, si se elige uno, ¿por qué exigir también un esfuerzo argumental fundado en el otro motivo? Un aspecto final dentro del macro tema de la suficiencia está vinculado con el planteo de inconstitucionalidad. Cuando hay un agravio vinculado a una cuestión constitucional, más aún cuando se pretende la descalificación constitucional de una norma legal, tiene dicho la Corte que el esfuerzo, la carga impugnativa debe exacerbarse. Es decir, acá hay una exigencia de un plus de suficiencia en el planteo. Y tengan en consideración que si bien con distintos alcances en el criterio de cada ministro de los 4 que hoy integran la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, pero tengan en cuenta que por más que se admita la posibilidad de declarar de oficio una norma, insisto, con diversos alcances dentro de las opiniones personales de cada ministro, ello es un tema que tiene sus matices incluso en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con esto quiere decir que cabe por regla exigirle al recurrente el planteo de impugnación de la norma. Y un buen planteo. Es más, el año pasado, el 18 de agosto del 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa Manfredini, revocó una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, detectando que había modificado lo resuelto por el Tribunal Inferior, por el Tribunal de Trabajo, en cuanto a la tasa de interés aplicable, siendo que esto no había sido objeto de impugnación. Modificando, haciendo una valoración constitucional, con lo cual ahí la Corte Suprema de Justicia de la Nación vitalizó la importancia de que haya un planteo de parte, en el marco de la congruencia también. Así que tiene sus límites, no sé si son límites tan uniformes que uno puede extraer de la jurisprudencia, pero se sigue exigiendo el planteo de inconstitucionalidad, más allá de la existencia en determinados casos de la posibilidad de que se declare de oficio la inconstitucionalidad de la norma. Más aún, la Suprema Corte ha rechazado, también aplicando el criterio de suficiencia, agravios constitucionales que son técnicamente inidóneos, son insuficientes. Bueno, con esto, un poco apurando el paso en los últimos minutos, culpa de Federico Martínez Linares, que me dejó poco espacio, traté un poco de mostrar algunos matices de lo que es la suficiencia como un primer paso para lograr la procedencia del recurso protagónico en el ámbito local. No sé si... Facundo, muchísimas gracias. Te hago una sola pregunta para no extender a la gente mucho. Primero agradecerte por los conceptos reveladores que nos compartiste, y hubo 2 conceptos que rescaté. Uno es el de la promiscuidad, sobre el cual te iba a preguntar, pero me intriga aún más con qué frecuencia y si recordás algún ejemplo de absurdo que hayan tenido en la corte para compartir. Si es que has tenido. Hay No accidentes. te pido el nombre del fallo, te pido el caso o el ejemplo. No, Por ahí. hay muchos matices. Es muy difícil detectarlo en la valoración de la prueba testimonial. Primero porque es raro que el tribunal deje constancia al menos de lo fundamental de lo que le declaró un testigo, y que el testigo haya, por ejemplo, afirmado que una existencia, se dieron los elementos configurativos de una relación laboral, y después el tribunal en el veredicto valore lo contrario. Es muy difícil. Pero se han dado
por ahí algunas circunstancias con omisión de valorar prueba documental, sobre todo para acreditar el pago de las remuneraciones. Por ahí se ha omitido valorar que estaban acompañados los recibos de determinado periodo. Omisión también, por ejemplo, en algún caso se me ocurre en valorar la actividad de la aseguradora de riesgo de trabajo tendiente a dar cumplimiento con los deberes de previsión y control. Por ahí se ha omitido ponderar los avisos, las inspecciones que ha realizado, las recomendaciones. Por ahí se ha valorado erróneamente. Hay muchos matices en lo fáctico donde se puede ver. Ahora bien, el absurdo no es frecuente que sea aceptado como demostrado por el recurrente, que sea aceptado. Quiero decir, me expreso mejor. No es frecuente desde ya que esté acreditado, que el recurrente lo logre acreditar. No lo mencioné, pero hay un trabajo bastante interesante de Leandro Giannini, de la nueva camada de procesalistas, creo yo, más importante, que fue relator de la Suprema Corte. Un trabajo muy importante, muy bueno, que hizo un trabajo de campo, donde él extrae datos entre el agosto del 2013 y agosto del 2015, y por ejemplo, en materia de absurdo, dice que en el ámbito laboral, que solamente llegaron a triunfar el 9,8% de todos los supuestos que se relevaron en ese caso, en ese periodo, en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. 9,8%, así que es un porcentaje pequeño. No digo que sea pequeño el porcentaje de absurdos en los que incurren los tribunales, al menos es pequeño el porcentaje en los cuales el recurrente lo demuestra. Bien, bien, perfecto. Ahí te veo varias felicitaciones en el chat. Reitero el agradecimiento tanto para vos, para Federico, que le pasaste factura, como anticipaste que iba a ser, y por supuesto para Guillermo Unzaga Domínguez, que fue el ideólogo de todo esto. Desde la Asociación de Abogados del Fuero estamos honrados y muy agradecidos con la presencia de todos ustedes. Yo creo que sin más trámite, damos por finalizada la jornada de hoy, que ha sido un éxito también en convocatoria. Si querés decir algo más, Facundo, el micrófono es tuyo. Solamente quería pedir permiso para publicitar una futura aparición editorial en la cual soy coautor. Adelante, Está muy adelante. vinculada con el tema. A ver si puedo compartir la pantalla. Y escuchame, además de publicitarlo acá, me lo mandás y le damos difusión en todas nuestras redes. Sí, desde ya, desde ya. Ahí te puse como confitrión, así puedes compartir pantalla. Ustedes me dicen si lo están viendo. Sí, ahí se ve. Bueno, ¿se sigue Ahora viendo? no. Ahí está, Antes sí, ahí. ahí La está. instancia extraordinaria en el proceso laboral de la provincia de Buenos Aires. Espectacular, ahí está. Este libro lo hemos escrito con dos colegas que son relatoras también, y lo que tiene de particular es esto, es que no hay otra obra que se dedique exclusivamente a los recursos extraordinarios locales en materia laboral. Sí hay obras que aluden, analizan todo el procedimiento laboral y en un capítulo hablan de los recursos. Sí hay obras de recursos extraordinarios locales en materia civil, pero creo que el enfoque de acá es bastante inédito. Así que a fines de mes, en teoría, ya tendría que estar editado. Excelente, tenemos la primicia entonces. Una pieza imprescindible para todo laboralista que ejerce en la provincia de Buenos Aires. Le damos a dar la difusión correspondiente. Muchísimas gracias. No, gracias a vos y a todo el equipo de la Corte de la Provincia. Le mandamos un fuerte abrazo. Principalmente agradecemos ahí a Facundo Castro, Agustina Elías, que estuvieron con las operaciones durante toda la jornada también. Saludos para todos, un fuerte abrazo y nos vemos la próxima. Hasta luego, muchas gracias. Chao, hasta luego, buenas noches.